¿Qué tal, Roberto? ¿Aún estás trabajando en el plano? ¿Te falta mucho? No te vi llegar, estaba terminando unos detalles. No estoy seguro de esta medida. Mira. Yo la veo bastante bien. Entonces, ¿ya quedó? Ahora sí, ¿qué te parece si hacemos la maqueta? Me parece muy bien. Mira, traje algunos materiales para comenzar a hacerla, como estos cartones que encontré. Traigo pegamento, una navaja. Esto nos puede servir. Te propongo que aprovechemos la realización de nuestra maqueta para compartir nuestras alumnas y alumnos los conocimientos que se requieren para hacerla. Sí, y así paso a paso iremos ordenando y compartiendo la información. Tienes el honor de dar inicio a esta sesión. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy el profesor Roberto Luis Mecinas Reina. En esta sesión me acompaña la profesora Laura Gaviño Cárdenas. Sean bienvenidos y bienvenidas a una sesión de Aprende en Casa de la asignatura de Tecnología de primer grado. Recuerden que debemos mantener los hábitos de limpieza para el cuidado de la salud y la de los demás, por lo que es necesario quedarse en casa lo más que puedan, lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día y usar el gel antibacterial. Si tienen necesidad de salir, mantengan su sana distancia. Usen de forma correcta el cubrebocas. Y finalmente, si estornudan, háganlo cubriendo su boca y nariz con la parte interna del brazo. Gracias, Roberto. En esta sesión tendremos un contenido muy interesante y útil para las alumnas y los alumnos. Definiremos qué es una maqueta y su utilidad en la comunicación técnica. Reconoceremos sus características y principales pasos para elaborarla. Identificaremos los casos en los que debe usarse la maqueta para representar un producto técnico. Como cada sesión, necesitarán su cuaderno, lápiz o bolígrafo. No olviden tomar apuntes y registrar a lo largo de la sesión todas sus dudas e inquietudes. De esta manera tendrán la oportunidad de compartirla o intercambiarla información con sus compañeros y compañeras o profesora o profesor de tecnología. ¿Tienen todo listo? ¡Comenzamos! Para continuar con el tema, Roberto, recordemos que la comunicación técnica se refiere a una representación gráfica, a través de la cual transferimos e intercambiamos información especializada de forma clara y precisa. Esta información puede ser representada por dibujos, símbolos o gráficos. Claro, Laura. En las sesiones pasadas vimos algunos ejemplos de las representaciones técnicas más comunes que seguro a las alumnas y a los alumnos les ha sido de mucha utilidad, como diagramas, planos o esquemas. En esta ocasión aprenderán cómo llevar la información sobre un objeto técnico a su presentación a través de una maqueta. Una maqueta es la reproducción a escala o tamaño real de un objeto. Se representa en 3 dimensiones, es decir, largo, ancho y profundidad. Se pueden construir de diferentes materiales como papel, madera, polímero, material de reuso, en fin. Casi cualquier cosa puede servir para hacer una maqueta. Las maquetas tienen diversas aplicaciones y en diversos ámbitos. Una de las más conocidas es en la arquitectura, para la construcción de casas y edificios. Estas pueden ser un modelo muy básico que se use solo para referencia o modelos muy detallados para la promoción o presentación de proyectos al público. En la ingeniería civil, no solo se usan como herramientas para mostrar los proyectos, sino también sirven de material didáctico para la enseñanza sobre la interpretación y realización de los planos de un proyecto. Esta que tenemos aquí es un ejemplo de ello, ya que sirve para que las alumnas y los alumnos de arquitectura e ingeniería puedan entender cómo influyen los movimientos telúricos y los aspectos básicos de dinámica estructural en los edificios y cómo los sistemas innovadores en la construcción tratan de controlar el movimiento de los mismos. Mira, Roberto, vamos a imaginar que estos son edificios y casitas de alguna ciudad, ¿sí? Cuando se mueven, se le llama periodo. El periodo depende de su estructura y de la masa. La masa, digamos que es un piso del edificio. Por lo que cada una de estas tiene un periodo distinto. Por ejemplo, este periodo
es muy cortito, a diferencia de este, que es mucho más largo, ¿no? Entonces, cada casita tiene un periodo distinto. Cuando hay un movimiento de la Tierra, cada casita o cada edificio se va a mover de manera distinta. Por ejemplo, si este es el movimiento, todos tienen un movimiento completamente distinto. ¿Sí? Este es más abierto, este es más cerrado, estos son más rápidos. Entonces, si tenemos un movimiento más corto, los que se afectan son los edificios más pequeños. ¿Te puedes ver? Sí, es correcto. Ahora tenemos estos dos edificios que aparentemente tienen la misma altura, la misma estructura y la misma masa. Entonces, aparentemente y en teoría, tienen más o menos un periodo muy similar. Más o menos. Pero si a este le ponemos un amortiguador, en este caso estoy usando un cartoncito, el periodo se modifica. Y como puedes ver, se detuvo muchísimo antes que el otro edificio. ¡Qué barbaridad! Esto ayuda mucho a los estudiantes de arquitectura a encontrar innovaciones para la construcción de edificios y casas. En el diseño industrial se ocupan prototipos, que son maquetas que nos muestran a tamaño, escala o real su funcionamiento y características. También, gracias a ellos, podemos ver cómo quedará el producto. Por ejemplo, un mueble, un juguete o una máquina. En el diseño gráfico se emplea el término prototipo cuando queremos mostrar cómo quedará, por ejemplo, un determinado empaque. La diferencia entre prototipo y maqueta tiene que ver con que el primero puede ser un modelo que puede estar aún en fase de prueba, es decir, que muestra alguna de sus características, pero no necesariamente todas. En cambio, la maqueta es la creación a escala de un objeto. Incluso hay maquetas de prototipos. Aunque también existe la palabra maquetación en el ámbito editorial. ¿Maquetación? No había escuchado esa palabra. ¿A qué se refiere, Laura? Te invito a que junto a nuestras alumnas y alumnos veamos 1001 técnicas en la tecnología. Y de esta manera, tu duda tendrá respuesta. Perfecto. Vamos entonces. 1001 técnicas en la tecnología. Hola, alumnas y alumnos. La maquetación en el diseño gráfico se refiere al diseño editorial. Vamos a diseñar un ejemplo. En este programa se diseña profesionalmente revistas, periódicos, libros convencionales o electrónicos, manuales, entre otras muchas publicaciones. Básicamente, se diseña la composición de las páginas. Primeramente, elegimos el tamaño de nuestra página, creamos nuestra retícula, que es la base de nuestro diseño, y colocaremos sobre ella nuestra tipografía e imágenes que elegimos. Y listo, tenemos nuestro flyer. Usen su ingenio y creatividad y hasta la próxima. Ah, ahora comprendo. Y no solo eso, Laura. En la música existen los demos, que son las grabaciones provisionales para dar a conocer la canción. En la industria naval, para la construcción de barcos o buques, y así podríamos mencionar muchos ámbitos en los que las maquetas son de mucha utilidad. Como en el teatro. Ah, claro, está clarísimo ahí. En el teatro, el diseño de las escenografías sirven para conocer la disposición espacial y a partir de ello se plantea el trazo de actrices y actores. Se realiza el diseño de iluminación y audio, afinan la elección de elementos visuales como gama cromática, materiales, dimensiones, todo de acuerdo con la relación del público y el escenario.
Son muchas y muy interesantes las utilidades de la maqueta. En muchísimas, además es muy entretenido hacerlas. ¿Qué te parece, Roberto, si ahora dejamos que TR06 nos hable de otra técnica para hacer maquetas? Vayamos a verlo. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Hablemos del diorama. La palabra diorama viene del griego y significa a través de lo que se ve. El diorama es un modelo a escala en 3 dimensiones en el que se representan diferentes tipos de escenas con reproducciones de personajes, diversos medios de transporte, animales o incluso criaturas fantásticas. Este tipo de maquetas son utilizadas por escuelas, museos, salas de exposiciones e incluso por coleccionistas que desean escenificar un tema concreto de su interés. A principios del siglo XIX, el teatro era el espectáculo más común y reconocido socialmente. El francés Louis Daguerre presentó un espectáculo en el que el público observaba escenas animadas que cambiaban de apariencia, modificando el escenario y direccionando las luces. Los efectos que se producían con el movimiento de las pinturas eran algo nuevo, por lo que causaron gran impacto en la ciudad parisina y poco después en toda Europa. El dinamismo de las escenas y los cambios sorprendentes que se obraban en ellas hacían de los dioramas objetos muy interesantes. En la actualidad podemos identificar 3 tipos. El diorama abierto está estructurado de tal manera que puede apreciarse desde diferentes ángulos. El diorama de caja se elabora dentro de una caja que puede ser de varias medidas. En sus paredes se pintan los fondos y los ambientes que rodean a los personajes que intervienen en las escenas. Por último, el diorama de libro simula páginas de un libro, pero al abrirlo se despliegan del fondo las figuras que están colocadas en distintos planos, provocando efectos de profundidad. El diorama, junto con otras técnicas, son consideradas precursoras de la cinematografía. Las técnicas actuales de edición digital permiten mostrar imágenes como si fueran dioramas. Es muy común ver anuncios publicitarios, programas, propaganda política, letreros, presentaciones cinematográficas, etc., que acuden a este concepto porque los efectos que se logran son muy vistosos. Esta podría ser la versión contemporánea del antiguo diorama, un medio que sigue presente a pesar de los años. Hasta la próxima. Gracias, TR06. Es muy interesante la información que nos traes. A mí me gustan mucho los dioramas. ¿Ustedes en casa han hecho uno? Las maquetas tienen la finalidad de proyectar un resultado final o facilitar su estudio mediante la visualización de todos sus ángulos, así como su estética. Y podemos apoyarnos de una variante de las maquetas, que son los prototipos, como el que aquí traigo. Es un prototipo a escala de un sistema de recolección de agua para uso en riego y limpieza de la secundaria técnica 67. Esta la realizaste en una sesión anterior. ¿La recuerdan? Claro, este prototipo muestra cómo es nuestro producto a escala. Podemos observar en él varias áreas de oportunidad y recuerden que esa es la diferencia principal entre los prototipos y las maquetas. Recordemos cómo funciona. Esta parte está conectada a las tuberías de los lavabos de los baños de la escuela. Cuando las alumnas y los alumnos se lavan las manos, el agua se dirige hacia esta boquilla. Al caer, pasa por 2 niveles que contienen piedra tezontle, que es esta que tenemos aquí. Qué interesante. Que por sus propiedades ayuda a que los desechos sólidos que pueda traer nuestra agua se queden en estos filtros, limpiando hasta cierto punto el agua. De este lado, el lado de aquí abajo, tenemos un tinaco que almacena el agua para usarlo en otro momento. Las áreas de mejora de este sistema pueden ser muchísimas. Por ejemplo, aquí podríamos poner un filtro de carbón activado que daría mayor pureza al agua. También podríamos poner un sistema de captación de agua pluvial que pase por el mismo sistema y obtener mayor beneficio. Gracias a los prototipos podemos mejorar nuestros diseños, los productos técnicos y, ¿por qué no?, contribuir al cuidado del medio ambiente. Ahora sí, Roberto,
Ya que conocemos los tipos de maqueta, su utilidad, ¿qué te parece si les enseñamos a las alumnas y a los alumnos cómo hacer una? La representación o maqueta que llevaremos a cabo es de una habitación. En ella aplicaremos algunas técnicas y revisaremos las cualidades de los materiales. Pues manos a la obra. Comenzamos por definir la escala a la que queremos representar nuestro proyecto. Debemos hacer una estimación previa del tamaño final. Normalmente, una maqueta más grande llevaría más tiempo y será más costosa por la cantidad de material. Planteen las siguientes preguntas. ¿La proporción y escala son las correctas para apreciar lo que quiero transmitir? ¿Tengo la cantidad suficiente de material para construirla? El siguiente paso es elegir los materiales. Realizar una lista de ellos y la cantidad que se necesitará. Puede ser un solo material o varios, depende del producto que quieran obtener. Deben tener en cuenta que cada material requiere de una técnica y unión determinada, ya sea con un tipo de pegamento o una fijación física, como grapas, agujas y cuerdas. Una vez definidos estos puntos, deben dibujar los planos en la base elegida. En este caso es cartón grueso, para que no quede tan pesada, pero pueda resistir el peso de la casa. El siguiente paso es el despiece y corte. Esto se refiere al trazo y corte de las piezas del proyecto en el material elegido. Deben usar regla y marcar los cortes lo más ligero posible para no manchar el material. Después, cortar con la navaja y con la ayuda de una escuadra sin bisel. Para evitar accidentes, deben tener mucha paciencia y hacerlo con mucho cuidado. Procuren hacer este proceso sobre una superficie plana y usar una base como protector, además de tener la asistencia de una persona adulta. Ahora que ya están cortadas todas las piezas, los uniremos mediante la herramienta escogida. En este caso usaremos este pegamento, que suele secar muy rápido. Debemos ser cuidadosos y cuidadosas con la medida de adhesivo que usemos. Si ponemos de más, podemos ensuciar o dañar el material. Además, si se equivocan o quieren hacer algún cambio, será mucho más fácil separar las piezas. No olviden dejar secarlas. Ahora pasamos a la fase de acabado final. En este pueden usar color y agregar elementos externos como flora y fauna, mobiliario, personas, decoración. Recuerden que el límite es la imaginación. Y listo, ya está nuestra maqueta. Existen muchos tutoriales en internet para lograr acabados más realistas en sus maquetas. Por ejemplo, si lo que quieren es hacer agua, pueden usar silicón con un poco de tinta para impresora y lo mezclan previamente, pintando de blanco el fondo y con una batelenguas lo colocan en el área deseada. Déjanse secar y tendrán un acabado más realista, en este caso, de una alberca. ¡Excelente idea! Para hacer árboles más realistas, yo utilizo esponja para lavar trastes y palillos de madera. Los pongo pegamento y pinto en diferentes tonos para dar matices. Seguramente las alumnas y los alumnos tendrán muchas ideas para realizar este tipo de proyectos. Y la lectura que les sugerimos en esta sesión les despertará la imaginación. Así es, Roberto. El libro que les recomiendo se llama Supermodelos y Maquetas de Ciencias. ¿Les gustaría desarrollar sus habilidades para poder realizar las maquetas más bonitas y transmitir sus conocimientos? Este libro es la clave. Es una guía para que puedan mostrar y construir de manera divertida y original modelos científicos para sus clases. Desde astronomía, biología, química, ciencias de la tierra, física, en fin. En cada uno de los proyectos encontrarán la lista de materiales, la técnica, los resultados y las explicaciones. Si les gusta hacer maqueta o si no, con este libro realizarán los mejores proyectos de su clase. Les invitamos a leerlo y realizar las maquetas de su agrado. Estoy segura que se divertirán. Excelente recomendación. Estoy seguro de que las y los alumnos podrán llevar a cabo lo aprendido y mejorar sus conocimientos. Ahora llegamos al final de la sesión. Pero antes, hagamos un recuento de lo que vimos.
Definimos qué es una maqueta y su utilidad en la comunicación técnica. Reconocimos sus características y principales pasos para elaborarla. Identificamos los casos en los que se debe usarse la maqueta para representar un producto técnico. Esta fue una sesión muy divertida. Aprendimos sobre las maquetas y dioramas, su elaboración y aplicación. No olviden que en la siguiente sesión veremos más sobre los medios de comunicación técnica. Recuerden mantener sus hábitos de higiene, mantener la sana distancia y usar cubrebocas, además del estornudo de etiqueta. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.